es el aquietamiento de la mente, y todo el mundo que de una forma más o menos seria intenta aquietar la mente descubre que cuanto más intentas aquietar la mente, menos la mente se aquieta. Tal es la naturaleza de la mente. Me acuerdo muchas veces que cuando era un hombre joven estaba en un ashram en la India, en Ganeshpuri, con un maestro muy famoso, Swami Mutananda Paramahansa. Cuando él daba los cursos para practicar la meditación, siempre empezaba los cursos diciendo, mirad, esto es muy fácil. Se trata que durante los 5 próximos minutos pienses en lo que quieras menos en una piedra. De lo cual uno pensaba, bueno, no, tampoco es tan complejo, ¿no? Nos sentábamos, cerrábamos los ojos, allí en la meditación se practicaba con los ojos cerrados, y entonces se nos ha dicho que no penséis en una piedra. Es absurdo porque ¿para qué vas a pensar en una piedra, no? Bien, vamos a ello, voy a no pensar en una piedra. Además sería absurdo ahora pensar en una piedra si de lo que se trata es de no pensar en una piedra, ¿no? Por lo tanto, no pensaré en una piedra. Y obviamente iban pasando los 5 minutos y habías dejado de pensar en la piedra. Esto era una estrategia porque sabe que la mente tiene diferentes funcionamientos en función de la característica de cada uno, y aunque a veces nosotros queremos aquietar la mente poniendo una práctica concreta, porque intelectualmente, o porque la persona que enseña esa práctica, o porque no tenemos otra práctica más que no conocemos nada más, decidimos llevar a término esa práctica, no siempre reflexionando si es la técnica que a nuestra mente, la estrategia que a nuestra mente le resulta más adecuada. Porque de la misma forma que no todo el mundo tiene el mismo número de zapato, que no todo el mundo tiene el mismo cuello de camisa o pesa lo mismo, no todo el mundo le sirve de la misma forma la práctica de la meditación, es decir, una técnica u otra técnica diferente. Hay tantos seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad que han practicado meditación, que todos seguramente nos han dejado las grandes escuelas meditativas múltiples estrategias, es decir, que hay muchas formas de acercarnos al aquietamiento de la mente. Pero hemos de entender que hay una forma que es la nuestra y no otra. Si bien es posible que con el tiempo pues cambies de una técnica a otra, pero normalmente con el tiempo. Es decir, tú, por ejemplo, puedes estar dentro del mundo del budismo Theravada, donde la práctica meditativa, hemos comentado ya muchas veces, no crea visualizaciones. El Vipassana famoso no se basa en ninguna visualización. Recorrer un largo trayecto con la meditación Vipassana y, sin embargo, a cabo de unos años sentirte atraído por unas prácticas meditativas de budismo tántrico tibetano, donde sí en estas características de la visualización de la mente, sí se observan cosas, sí se crean cosas con la mente, ¿no? Por lo tanto, cuando decimos cada uno debe encontrar su propia técnica, también decimos, pero como nada es permanente, podemos realizar durante años una práctica y al cabo de un cierto tiempo trasladarnos a otra práctica. Estos compromisos de por vida que de alguna forma se piden dentro de los ámbitos religiosos acostumbra a ser estar poco impreso de una visión de este origen meditativo oriental, ¿no? Porque es obvio que si la base de la meditación es que todo es impermanente
que también este momento pasará, que este momento es irrepetible, sin embargo que siempre es presente, pues no vas a hacer un acto de fe por toda la vida, cuando todo es impermanente, por lo tanto también tu propio acto de fe es también impermanente, ¿no? Es interesante este planteamiento porque muchas veces hemos insistido, cuando hablamos del aquietamiento mental, que tendríamos que preocuparnos, por un lado, cómo aquietar la mente, con qué métodos externos, internos, y por otro lado, por qué la mente está inquieta. Es decir, la naturaleza de la mente es la inquietud. Claro, si descubro la naturaleza de mi propia inquietud, descubro la naturaleza de la propia mente. La naturaleza de la inquietud de la mente nos enseñan los textos más antiguos que es inherente a la propia mente, es decir, la mente siempre es movimiento. En este aspecto, pues, si la mente siempre es movimiento, la mente siempre será inquietud. La palabra es muy significativa, in, partícula negativa, no, quietud, no quietud. La mente es no quietud porque la mente es movimiento, la mente no se está quieta. Por lo tanto, en la medida en que yo estoy identificado con mi propia mente, significa que estoy totalmente adherido a mi propio proceso mental. La inquietud de la mente me vuelve un ser inquieto. Si soy capaz de identificarme con otro nivel de conciencia de mí mismo, que no es mi propia mente, como ese nivel de conciencia no es la mente en sí misma susodicha, ese otro nivel de conciencia es lo que llamamos quietud, o una palabra que de hecho está muy presente en el mundo de la mística tradicional medieval europea, que a mí personalmente me gusta mucho, que es el término silencio. Es decir, el término silencio se opone a inquietud, entendiendo que silencio es la ausencia de ruido, y aquí se entiende que el ruido es el conjunto de movimientos, de pensamientos constantemente. Hay, sin embargo, otro aspecto donde podemos enfocar el tema de la propia inquietud de la mente. Hemos dicho que, uno, la mente en sí misma, en esencia, es inquietud. Su naturaleza es el movimiento, ¿eh? Por lo tanto, no tiene quietud. Esto obviamente no es bueno ni es malo, simplemente es. Un segundo aspecto es la inquietud cuando tiene un origen. Vamos a utilizar la palabra con el máximo de respeto posible y dentro del ámbito donde en estos momentos nos encontramos, cuando la inquietud es de alguna forma patológica. Es decir, cuando no es que yo viva en la inquietud de mi mente, sino que yo vivo en la ansiedad, o yo vivo en la angustia, yo vivo en la preocupación constante. Es decir, la naturaleza de la mente es inquietud, significa que entonces de forma inherente la mente siempre será ansiedad, siempre será angustia, o la mente puede vivir al margen de los atributos que generan la ansiedad. Y inquietud no necesariamente tiene que ser ansiedad, ¿no? Sabemos que para la ansiedad y entender la ansiedad tenemos múltiples formas de explicar las cosas. Si nos atenemos a visiones orientales, a técnicas orientales, un exceso de actividad del bazo páncreas genera mucha actividad mental. Por lo tanto, uno puede tener mucha actividad mental por un exceso de bazo páncreas. Esto no hay que entender con que tengas un problema pancreático, que seas diabético, etcétera, diabética, sino que tiene que ver con una concepción energética, ¿no? También se puede tener una gran actividad mental por un exceso de calor, humedad en el hígado. Calor, humedad, por ejemplo, estos días que la gente acostumbra a beber más alcohol o acostumbra a comer más, ¿no? El hígado se resiente y en estas tradiciones el hígado se vincula con el corazón y con el corazón con la mente. Por lo tanto, la inquietud de la mente estaría muy vinculado a un estado del hígado. Podríamos abordar
inquietud de la mente desde este ámbito donde estamos ahora de una forma mucho más amplia, pero supongo que tampoco ahora se trata de esto. Ahora se trata del reconocimiento que dentro de un marco más psicológico, y un marco más psicológico occidental, la base de la ansiedad acostumbra a ser el sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa. Entonces, algunas veces aquí hemos hablado del sentimiento de culpa y así poniéndonos en un plano un poco freudiano hablamos de que existe el sentimiento de culpa, que es aquello ante lo cual consciente que yo me equivoco en algo y entonces me redimo mediante la pena, mediante un acto de constricción o de demanda de perdón. Sentimiento de culpa que porque es consciente va acompañado generalmente con un cierto sentimiento de tristeza, etcétera, etcétera. O otro sentimiento de culpa, que es el que está más íntimamente ligado con la inquietud de la mente, por lo tanto con la ansiedad, que es cuando el sentimiento de culpa yo no soy consciente que lo tengo. Es cierto que la mente humana muchas veces se niega a sí misma muchas cosas que no quiere ver y muchas veces no las quiere ver simplemente porque no es capaz de asumir lo que tiene que ver. Detrás de la amnesia se esconde generalmente el sentimiento de culpa. Cuando a veces en un momento determinado aparecen vivencias infantiles o adolescentes marcadas por un intenso componente de dolor y de ansiedad, cuando se hace obvio, cuando se descubre de golpe, la persona piensa cómo no se había acordado hasta entonces, ¿no? Y es que había una negación por parte de la mente consciente de un hecho que seguramente en aquel momento no estabas en disposición de asumir, de conocer o de reconocer. Y ahora ha aparecido, porque ahora sí que hay esta capacidad de reconocimiento. Por eso el buen terapeuta nunca pretende señalar a la persona cuál es su problema, sino que lo acompaña hasta que la persona descubra su propio problema, ¿no? Y en ese momento significa que la persona tiene recursos suficientes para enfrentarse a ese problema. Antes no. Por eso hace una amnesia, lo obvia, no se acuerda del mismo. Cuando hay muchos sentimientos culposos dentro de uno, y a veces estos sentimientos culposos no tienen que ser grandes hechos, pueden ser pequeñas circunstancias, pequeñas cosas, ¿no? Cuando están incorporadas dentro de uno, pero yo no soy consciente que los tengo porque son inconscientes, entonces se genera la inquietud y se genera la ansiedad. Y cuando hay ansiedad, hemos dicho, está la inquietud. Os invito a acompañarme un momento al proceso desde el principio. Hemos hablado de nuevo que meditar empieza siempre por aquietar la mente. Entonces hemos hecho una invitación a entender que es ideal encontrar tu propia técnica de meditación, pero luego hemos dicho, pero tu propia técnica de meditación puede cambiar con el tiempo, porque no siempre, si todo es impermanente, no siempre vas a utilizar exactamente la misma técnica, la misma práctica. Si decimos hay que aquietar la mente, estamos afirmando que la mente está inquieta. Si estudiamos la naturaleza de la mente, descubrimos que la mente es movimiento. ¿Por qué es movimiento? Porque la mente son simplemente los pensamientos que continuamente están cruzando por la proyección por la pantalla de mi conciencia. Estos pensamientos pueden tener diferentes naturalezas. La intensidad de los mismos también. A veces la inquietud mental obedece desde un ámbito de medicina tradicional oriental, de medicina tántrica, de medicina china, ayurvédica, etc., a un funcionamiento excesivo del bazo, del páncreas, del hígado, del corazón, etc. Luego nos hemos ido a otro ámbito de entender la mente
y su propia inquietud, y hemos dicho vamos a movernos en un ámbito más psicológico. Y en el ámbito de lo psicológico hemos dicho que el gran elemento que hace que la mente tenga movilidad e inquietud constante, es decir, el gran movimiento que genera la mente y que por lo tanto nos opone encontrar esta experiencia de quietud, de meditación, es el sentimiento de culpa. Entonces hemos hablado de que hay dos sentimientos de culpa, sentimiento de culpa consciente, que yo lo puedo reconocer, que me produce una sensación, un remordimiento, una tristeza, y que puedo redimirlo por el sistema que sea, pidiendo perdón, obrando bajo cualquier tipo de conducta que a mí me parezca redentora. Pero luego hemos hablado de otro sentimiento de culpa, que es el sentimiento de culpa oculto, que yo desconozco, no sé que lo tengo, porque por eso es oculto, por eso no lo puedo saber. Y que muchas veces este se produce como consecuencia directa de que he vivido situaciones que a lo mejor no soy capaz de actualizar, de llevarlas al presente, porque la naturaleza de las mismas son excesivas y que a veces cuando aparecen, desde este criterio que estamos siguiendo ahora, aparecen porque resulta que es el momento en que ya tengo recursos para observar estos sentimientos culposos. Como sabéis, cada vez me gusta menos hacer divulgación. A mí todo esto es mi vida, va muy en serio, no estoy haciendo ningún acto publicitario ni nada por el estilo. Por lo tanto, vamos a profundizar un poco más, ¿no? Hay un otro elemento importante de entender en cuanto a la naturaleza del sentimiento de culpa, y es cuando hablamos de sentimiento de culpa desde un ámbito puramente cortical, cognitivo, establecemos una relación entre una acción que rompe un código ético, una creencia, una regla moral, un principio, y por lo tanto su consecuencia. Hay aquí una transgresión en lo moral, en lo ético, en lo que sea, ¿no? Pero mucha culpa inconsciente, mucha de esa culpa que yo desconozco, que la tengo, ni tan siquiera se produce por una transgresión conductual específica, ¿no? O sea, muchas veces ese sentimiento culposo viene porque lleva implícito detrás suyo todo un mundo personal que el ser humano incorpora prácticamente desde que nació. Os pondré un ejemplo. Un niño puede morirse sus padres siendo nada, teniendo 2 o 3 años, y el niño tener la sensación, la palabra sensación no es adecuada, pero vamos a dejarla así, de que sus padres se han muerto porque él no era suficientemente bueno o suficientemente objeto de deseo. Un niño puede que le nazca un hermano, una hermana, y sentir que sus padres han buscado una hermana o un hermano porque con él no hacían suficiente. Es decir, el niño es una esponja que absorbe y se siente culpable desde el maltrato que puede dar el padre a la madre hasta los diferentes sucesos que puedan ocurrir en el ámbito familiar. El niño es una esponja, es una cinta de cassette virgen que lo está grabando todo y que no tiene una capacidad intelectual suficientemente desarrollada como para ser selectivo y saber en qué medida es culpable o no es culpable. Por lo tanto, si me seguís, os estoy hablando que hay una forma de inquietud mental que es la ansiedad, hay una forma de ansiedad consciente, otra inconsciente, y dentro de la ansiedad inconsciente hay una ansiedad como consecuencia de una serie de actos que he realizado que no me parece desde algún lugar correctos, pero todavía más hay otro sentimiento de culpa que es previo a este, que a veces es por el propio sentimiento de culpa, por el hecho mismo de haber nacido, ¿no? Las religiones monoteístas, creo que lo hablaba el día que damos la conferencia en la Casa de Cultura aquí en Gerona, ya en el cristianismo nos presentamos con pecado. ¿Cómo? Original. Pecado original. En el cristianismo ya nos presentamos con el pecado original, es decir, de salida uno ya viene, ya por el hecho de nacer ya peca. Esto desde este punto de vista que estamos hablando ahora
pues tampoco es tan absurdo, porque si por el hecho de estar vivo ya implica que soy una esponja, que voy a acabar sintiéndome culpable de todo, pues... Ahora quería llegar, después de estos días que hemos abierto, estas 2 semanas que no nos hemos visto, antes de empezar las prácticas de hoy, entonces a un punto de partida que yo te invito a que te lo reflexiones. No son tanto mis palabras no tienen nada de nuevas, y yo soy nadie en especial. Aquí lo importante es lo que tú puedas hacer con estas palabras, ¿no? Por otro lado, insisto, son muy repetitivas, pero ¿cómo podría convencerte para que entendieras que todo empieza porque te quieras a ti misma, porque te quieras a ti mismo? Si no empezamos por un acto de compasión hacia nosotros mismos, si no hay un acto de compasión hacia nosotros mismos, ¿hacia quién pretende ser compasivo? Si antes algo tan íntimo como es eso que llamas tú mismo o yo, no eres capaz de ser compasivo. Y la compasión de la que yo te hablo no es tanto una compasión redentora y que perdona. No. No es una compasión que perdona, porque perdón implica admitir la culpa. De a mí me gustaría que pienses, cuando te hablo de la compasión y el amor hacia uno mismo, si a lo largo de tu existencia tú no tienes la profunda sensación que siempre has hecho lo que has podido, que siempre has hecho lo que has podido. Porque si siempre has hecho lo que has podido, pues has hecho lo que has podido. Ya sé que hay teorías, criterios y personas especializadas en culpabilizar a los demás. Personas que tropiezas, te caes, te abres la cabeza, ya, te está bien por correr. Bueno. Pero ahora no se trata de esto. Si hay un acto de rendición total hacia uno mismo, que ese acto de rendición es el mayor acto de amor hacia uno mismo, ya no hay ni perdón, hay comprensión hacia uno mismo. No sé si tenéis hijos, si tenéis hijas, supongo que algunos de vosotros sí y otros no, ¿no? Yo he conocido gente que sus hijos se caían y llorando encima les pegaban porque se habían caído. O les reñían, me parece increíble, ¿no? Porque si un niño se cae y eres padre, pues normalmente lo que haces, aunque no sea ni tu hijo, vas por la calle, el niño al lado se cae, te arrodillas, lo coges, no sé, y lo intentas consolar, ¿no? con el sistema que sea, ¿no? Si sabes entender que ese trato a ese niño te lo puedes dar a ti mismo, a ti misma, estás enviando una certera flecha en forma de flor de amor, ¿no? a lo más profundo de ti mismo y de ti mismo. Y estás dando un primer paso importantísimo para quitar tu mente. Porque si reconoces en lo más íntimo de tu corazón que has hecho lo que has podido y que he metido la pata, sí, y además he metido la pata en función de... Hay gente que los resultados tienen que ser unos y te culpabilizan porque los resultados que la mayoría creen que se tienen que obtener no se han obtenido. Pero a lo mejor eso que la mayoría cree que son los resultados correctos no son los tuyos. Pero sin entrar en grandes disquisiciones intelectuales, nos quedamos con la sensación simplemente de amarnos y tenernos a nosotros mismos. Ya te digo, ni perdonarte, porque perdonarse es asumir la culpa. Se trata de intentar renunciar a que no soy culpable de nada. He hecho siempre lo que he podido. Tampoco voy ahora a pegaros con esto aquí un rollo. Sabéis, alguno de vosotros que hace bastantes años estuve un tiempo yendo a trabajar a la prisión provincial de aquí de Gerona
y por lo tanto esto me dio acceso a diferentes historiales, ¿no? Entonces supongo que ocurre lo mismo, están los adultos, los jóvenes que estaban separados de los adultos y las mujeres, ¿no? Y leyendo con un poco de atención los historiales de la gente, de dónde venían, cómo había sido su vida, ¿no? Pretenderlos hacer culpables por aquellos. Entonces era la época de la heroína, ¿no? De los atracos a mano armada, de estirar bolsos a señoras mayores para conseguir 100 pesetas para comprar más heroína, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú estudiabas atentamente, es decir, los historiales de esta gente, os aseguro que me parece imposible que el resultado hubiera sido diferente. Y yo, por lo menos, la ley es la ley, los jueces son los jueces y aplican sus criterios. Pero yo en ningún momento leyendo aquellos historiales, estoy haciendo siempre traducción del catalán al castellano y a veces se me escapa alguna palabra, pero tengo 2 asesoras en castellano. Lo que estoy diciendo es que leyendo aquellos historiales, a mí, aquella pobre gente, me parecieron siempre más víctimas de su propia historia personal que no de una maldad intrínseca, etcétera, etcétera. Me siento incapaz de juzgar a nadie, tal vez porque he llegado al punto que he sido capaz de no juzgarme a mí mismo. Y esta reflexión nos parece adecuada. Yo de nuevo os invito a este acto de amor. Estamos en una fecha que la gente se hace regalos, luego los cambia, pero ¿por qué no pruebas de regalarte para este año el quererte como no te has querido nunca hasta ahora? El rendirte a ti mismo y a la existencia. Estate tranquilo, estate tranquila. No eres lo que tu mente te dice que eres, ni las ideas que te han puesto en la mente. No lo eres. Tienes que probar el dulce sabor de lo que realmente eres. Y la forma de probarlo, vamos haciendo un poco de práctica meditativa. Vamos a hacer un pequeño repaso ahora en la práctica, porque si lo explico teórico es demasiado largo y os cansáis de estar en esta postura. Es un poco de práctica de aquietamiento siguiendo un poco el mundo de los chakras. Vamos a ello. Y agradeceros vuestra presencia, que hayáis venido por aquí.